Escuché a mis hermanos decirle a mis padres, el muy tonto no se ha dado cuenta que le robamos dinero, mientras mis padres reían, no dije nada, pero en Navidad cuando abrieron sus regalos, sus caras palidecieron. Me llamo Fernando, tengo 32 años, y si alguien me hubiera dicho hace un año que mi propia familia me traicionaría de la peor manera, no lo habría creído. Siempre pensé que, a pesar de nuestras diferencias, éramos una familia unida. Mis padres, Jaime y Pilar, y mis dos hermanos mayores, Enrique y Francisco, eran las personas en las que más confiaba. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarte que no todo es lo que parece. Vivíamos todos juntos en una casa grande en un barrio tranquilo de la ciudad. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Mis padres ya estaban jubilados, mi padre había trabajado toda su vida como profesor y mi madre como secretaria. Enrique, de 36 años, era vendedor en una tienda de electrodomésticos, y Francisco, de 34, trabajaba como repartidor para una empresa de paquetería. Yo, por mi parte, era el menor de los tres hermanos y, según ellos, la oveja negra de la familia. No porque fuera un vago o un problemático, sino porque era el que más dinero ganaba. Trabajaba como ingeniero, y mi salario era bueno, mucho mejor que el de mis hermanos, y eso parecía molestarles. No lo decían abiertamente, pero lo notaba en sus comentarios sarcásticos. Mira al señor ingeniero, que se cree mejor que nosotros, decía Enrique a veces, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Francisco solía seguirle la corriente, riendo y añadiendo algo como, sí, pero igual vive aquí con nosotros, no es tan especial. Mis padres, Jaime y Pilar, nunca decían nada para defenderme. Solo sonreían o cambiaban de tema. A pesar de eso, yo no les guardaba rencor. Al fin y al cabo, éramos familia. Todos contribuíamos para pagar las cuentas de la casa, la luz, el agua, el internet, la comida. Yo aportaba una parte de mi salario, pero guardaba el resto en mi cuenta bancaria. También tenía un pequeño negocio secundario, reparaba computadoras y celulares por mi cuenta. Ese dinero lo cobraba en efectivo y lo guardaba debajo de mi colchón. No era una fortuna, pero cada mes juntaba unos miles de pesos. Era mi manera de ahorrar para algo grande, tal vez un departamento propio o un viaje. No confiaba en dejar todo en el banco, siempre he sido un poco paranoico con esas cosas. La casa era un lugar ruidoso, lleno de vida. Mi madre siempre estaba cocinando algo en la cocina, mi padre veía fútbol en el televisor del comedor, y mis hermanos entraban y salían con sus amigos. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, trabajando en mi laptop o arreglando algún dispositivo. Mi habitación estaba en la planta baja, justo al lado de la sala, y tenía una puerta que daba al patio trasero. A veces dejaba la puerta al patio trasero abierta para que entrara aire fresco, un hábito que más tarde me haría arrepentirme. Todo parecía normal hasta hace unos meses, cuando noté que algo estaba mal. Una mañana, al revisar mi escondite debajo del colchón, descubrí que el dinero que había guardado allí había desaparecido. Eran casi 50.000 pesos en efectivo, el fruto de meses de trabajo. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago. Revisé una y otra vez, moviendo el colchón, buscando en cada rincón de mi cuarto, pensando que tal vez lo había puesto en otro lugar. Pero no había nada. El dinero se había esfumado. Lo primero que hice fue hablar con mis padres. Era un sábado por la mañana, y los encontré en la cocina. Mi madre estaba preparando el desayuno, y mi padre leía el periódico en la mesa. Papá, mamá, ¿han entrado a mi cuarto últimamente? Pregunté, intentando sonar casual, aunque por dentro estaba desesperado. Mi padre levantó la mirada del periódico, frunciendo el ceño. ¿Por qué lo preguntas? No, no hemos entrado. ¿Qué pasa? Alguien tomó el dinero que tenía guardado, dije, sintiendo que se me secaba la garganta. Eran mis ahorros en efectivo. No podían haber desaparecido solos. Mi madre dejó de revolver los huevos en el sartén y me miró con cara de preocupación. ¿Estás seguro, Fernando? ¿Cuánto dinero era? 50.000 pesos, respondí, observando sus reacciones. Los ojos de mi madre se abrieron mucho, y mi padre soltó un silbido. ¿Tanto dinero guardabas en tu colchón?, exclamó. Eso es una locura, Fernando. ¿Por qué no lo tenías en el banco? Ya sé que no fue lo más inteligente, pero eso no importa ahora, repliqué, frustrado.
¿De verdad no sabe nada? Mi madre negó con la cabeza. No, hijo, nosotros no. Pero, no sé, tal vez alguien entró a la casa. A veces dejas la puerta del patio abierta. ¿Quizás un ladrón, un ladrón? La interrumpí. ¿Y no se llevó nada más? ¿Solo mi dinero? Vamos, mamá, eso no tiene sentido. Mi padre intervino, con tono más firme. Mira, Fernando, no nos acuses a nosotros. Somos tu familia. Si dices que el dinero no está, pues entonces denúncialo a la policía. Pero no vengas a insinuar que nosotros tenemos algo que ver con eso. No dije nada más. Sus caras parecían sinceras, pero algo en su tono me hizo dudar. Decidí dejar el tema por el momento y fui a hablar con mis hermanos. Los encontré en el garaje, donde Enrique estaba revisando su moto. Oye, Enrique, Francisco, ¿han entrado a mi cuarto últimamente? Pregunté, yendo directo al grano. Enrique soltó una carcajada sin mirarme. ¿Tu cuarto? ¿Para qué demonios iba a entrar a tu cuarto? ¿Qué tienes ahí de interesante? Alguien robó el dinero que tenía guardado, dije, cruzándome de brazos. Quiero saber si saben algo. Francisco, que estaba sentado en una silla plegable, levantó la mirada de su celular. ¿Qué? ¿Te robaron? Jaja, qué mala suerte, hermanito. Pero no, nosotros no sabemos nada. ¿Verdad, Enrique? Claro que no, respondió Enrique, encogiéndose de hombros. A lo mejor lo gastaste y se te olvidó. O tal vez fue un ladrón, como dice la mamá. Tú siempre dejas la puerta abierta, ¿no? Sus respuestas eran casi idénticas a las de mis padres, y eso me puso más nervioso. Pero no tenía pruebas, así que no podía acusarlos directamente. Decidí seguir el consejo de mi padre y fui a la policía a poner una denuncia. Les conté todo, el dinero en efectivo, la puerta del patio, mis sospechas. Pero, como era de esperarse, me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. No había cámaras de seguridad en la casa, ni huellas dactilares, ni testigos. El caso quedó archivado, y yo me quedé con 50.000 pesos menos y una sensación de impotencia que no me dejaba dormir. Durante las semanas siguientes, intenté seguir con mi vida. Trabajaba, pagaba mi parte de las cuentas, y continuaba con mi negocio secundario. Pero algo había cambiado. Ya no confiaba en mi familia. Cada vez que los veía, me preguntaba si ellos habían sido los culpables. ¿Habían entrado a mi cuarto mientras estaba en el trabajo? ¿Se habían repartido el dinero entre los cuatro, riéndose a mis espaldas? La idea me dolía, pero no podía sacármela de la cabeza. Y entonces, un mes después, ocurrió algo aún peor. Una noche, revisé mi cuenta bancaria desde mi celular y noté que el saldo era mucho menor de lo que debería ser. Había varias compras que no reconocía, ropa de marca, un par de boletos para un concierto, y varios retiros en efectivo. En total, habían gastado más de 80.000 pesos de mi cuenta. Llamé al banco de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esto es una estafa, le dije al agente del banco. No hice esas compras. Alguien está usando mi tarjeta sin mi permiso, necesito el reembolso. El agente revisó mi cuenta y me dio una respuesta que me dejó helado. Señor, todas las transacciones se hicieron con su tarjeta y se autorizaron con su código de seguridad. No hay indicios de fraude. Lo siento, pero no podemos reembolsarle a usted el dinero, ¿cómo que no? Exclamé. Yo no hice esas compras. Entiendo su frustración, señor, dijo el agente, con tono monótono. Pero las compras se hicieron en tiendas físicas, y los recibos muestran que se usó la tarjeta correcta y el código. Si quiere podemos congelar su tarjeta para que no hagan más compras. Acepté bloquear la tarjeta, pero no me iba a quedar quieto esta vez. Colgué el teléfono, con las manos temblando de rabia. Mi tarjeta, siempre la dejaba en el cajón de mi mesita de noche, junto con un papelito donde tenía escrita la clave. Era una tontería, lo sé, soy olvidadizo, y siempre anotaba mis contraseñas para no bloquear mis cuentas. Pero nunca, en 1.000.000 de años, imaginé que alguien en mi propia casa usaría eso en mi contra. Empecé a atar cabos. El dinero en efectivo debajo del colchón. Las compras con mi tarjeta. Las excusas de mi familia.
Todo apuntaba a ellos. Pero, ¿quién de ellos era el culpable? ¿Mis hermanos? ¿Mis padres? ¿O todos juntos? La idea de que mis propios padres pudieran estar involucrados me hacía sentir enfermo, pero no podía descartarlo. Decidí poner una trampa. Cambié la clave de mi tarjeta y dejé de guardarla en el cajón. También compré una cámara de seguridad pequeña y la instalé en mi cuarto, escondida dentro de un estante. Si alguien entraba a buscar algo, lo iba a descubrir. Pero antes de que pudiera atrapar a nadie, ocurrió algo que lo cambió todo. Fue un martes por la tarde, a principios de diciembre, cuando todo cambió. Había tenido un día largo en la oficina. Un proyecto importante me había mantenido hasta tarde, pero mi jefe me dejó salir temprano porque ya había terminado mi parte. Llegué a casa alrededor de las 5, mucho antes de lo habitual. La casa estaba en silencio desde afuera, algo raro porque siempre había ruido, la tele, la risa de mi madre, o mis hermanos discutiendo por tonterías. Abrí la puerta principal con cuidado, sin hacer ruido. No sé por qué lo hice así, tal vez fue un presentimiento. Al entrar, escuché risas provenientes del comedor. Me detuve en el pasillo, con la puerta entreabierta, y afiné el oído. Eran las voces de mis hermanos, Enrique y Francisco, y también las de mis padres. Estaban hablando en voz baja, pero con un tono que no era el de siempre. Había algo, burlón en sus voces. Me acerqué un poco más, manteniéndome en las sombras del pasillo, y lo que escuché me congeló el alma. El muy tonto no se ha dado cuenta que le robamos dinero, dijo Enrique, seguido de una risa baja, como si estuviera contando el chiste del año, y se creyó el cuento de que un ladrón entró a la casa, añadió Francisco, riendo también. ¡Qué torpe! ¿Quién guarda tanto dinero bajo el colchón? Solo nuestro hermanito el genio. Mi madre soltó una risita. ¿Y qué tal cuando llamó al banco? Dijo, con un tono que destilaba sarcasmo. Estaba tan desesperado, diciendo que era una estafa. Pobrecito, no sabe ni cuidar su dinero. Mi padre, que siempre había sido el más serio de los cuatro, también se rió. Bueno, mientras siga ganando tanto, no le va a hacer falta. Total, nosotros lo necesitamos más. No podía moverme. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mis propios hermanos, mis padres, las personas en las que había confiado toda mi vida, se estaban riendo de mí. No solo me habían robado, sino que lo habían planeado, lo habían ejecutado juntos, y ahora se burlaban como si yo fuera un chiste. Cada palabra era una puñalada. Mi mente repetía una y otra vez, el muy tonto no se ha dado cuenta. Quería entrar al comedor, gritarles, enfrentarlos, exigirles una explicación. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la rabia, o tal vez fue que, en el fondo, sabía que no iba a conseguir nada. Ellos eran 4, y yo estaba solo. Me quedé allí, escondido en el pasillo, escuchando cómo seguían hablando. Enrique mencionó algo sobre un celular nuevo que había comprado con el dinero fácil, y Francisco dijo que se había dado un gusto con unos boletos para un concierto. Mis padres no se quedaron atrás, mi madre habló de un vestido caro que había visto en una tienda, y mi padre mencionó que había pagado una deuda vieja con lo que sobró. Cada palabra confirmaba mis peores sospechas. No solo habían tomado el dinero de debajo del colchón, sino que también habían usado mi tarjeta de crédito. Y lo peor de todo, no sentían ni una pizca de remordimiento. Cuando terminaron de hablar, escuché el ruido de sillas moviéndose. Me apresuré a salir de la casa, cerrando la puerta con cuidado para que no me descubrieran. La rabia me quemaba por dentro, pero también sentía un vacío enorme, como si me hubieran arrancado algo que nunca iba a recuperar. Mi familia, las personas que debían protegerme, me habían traicionado. Y no solo eso, se reían de mí, me llamaban tonto, se burlaban de mi dolor. Esa noche, cuando regresé a casa, fingí que todo estaba bien. Entré sonriendo, saludé a mi madre, que estaba en la cocina, y le dije a mi padre que había tenido un día largo en el trabajo. Mis hermanos estaban en la sala, viendo televisión, y les hice un comentario casual sobre el partido que estaban viendo. Ellos respondieron como si nada, con sus sonrisas falsas y sus bromas de siempre. Pero yo ya no los veía igual. Cada vez que los miraba, escuchaba sus palabras en mi cabeza, el muy tonto no se ha dado cuenta. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto,
tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No todavía. Si entraba al comedor a gritarles, ellos lo negarían todo, se harían las víctimas, y yo quedaría como el paranoico de la familia. No, tenía que ser más inteligente que ellos. Si querían jugar sucio, yo también podía jugar. Y tenía un plan. La Navidad estaba a menos de 3 semanas, y en nuestra familia siempre había sido una fecha importante. Mis padres organizaban una gran cena, invitaban a mis abuelos, a mis tíos, y a veces hasta a los vecinos. Era una tradición, comida, risas, regalos bajo el árbol. Este año, yo iba a asegurarme de que fuera una Navidad que nadie olvidara. En esas semanas preparé todos los regalos para mi familia, sabía que iban a quedar pálidos cuando los abrieran. Llegó Navidad y quería que todos estuvieran presentes, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos. Quería que vieran quiénes eran realmente Jaime, Pilar, Enrique y Francisco. La casa estaba llena de vida. Mis abuelos, don José y doña Carmen, llegaron temprano, trayendo una bandeja de galletas caseras. Mis tíos, Laura y Miguel, vinieron con sus hijos, mis primos pequeños, que correteaban por la sala jugando con los adornos. Había invitado a toda la familia extendida porque quería testigos. Quería que todos vieran quiénes eran realmente Jaime, Pilar, Enrique y Francisco. La cena transcurrió como siempre, mi madre sirviendo porciones generosas, mi padre contando anécdotas de su juventud, y mis hermanos bromeando entre ellos. Yo participaba lo justo para no levantar sospechas, riendo cuando era necesario, pasando los platos, ofreciendo más ponche. Pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. Cada vez que miraba las cajas negras bajo el árbol, sentía una mezcla de nervios y satisfacción. La justicia estaba a punto de llegar. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. Todos se reunieron alrededor del árbol, con las luces navideñas reflejándose en sus rostros. Mis primos pequeños ya habían abierto sus juguetes y corrían por la casa, mientras los adultos intercambiaban paquetes envueltos en papel brillante. Yo me levanté, tomé las 4 cajas de regalo y las coloqué frente a mis padres y mis hermanos. Estos son para ustedes, dije, con una sonrisa que ocultaba la tormenta en mi interior. Quiero que lo sabrán al mismo tiempo. Es una sorpresa especial. Mi madre me miró con una expresión de curiosidad. ¿Qué es esto, Fernando? Qué elegante se ve, espero que les guste, respondí, manteniendo la calma. Vamos, ábranlos juntos. 1, 2, 3, los 4 levantaron las tapas de las cajas al mismo tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus rostros, que segundos antes estaban llenos de expectación, se congelaron. Mi madre dejó caer la tapa de su caja al suelo. Mi padre se quedó mirando el contenido como si no entendiera lo que veía. Enrique y Francisco intercambiaron miradas nerviosas, y sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto?, preguntó Enrique, sacando unas esposas de seguridad de su caja. Su voz era un susurro, pero se notaba el miedo. Todos sacaron sus esposas con cara de confusión. Sigan mirando, dije, cruzándome de brazos. Mi tono era tranquilo, pero firme. No se detengan. Mi madre sacó un pequeño reproductor portátil y lo miró con confusión. ¿Un reproductor? Fernando, no entiendo, presiona el botón, le dije, señalando el dispositivo. Ella dudó, pero lo hizo. El audio comenzó a sonar, claro y fuerte, llenando la sala. El muy tonto no se ha dado cuenta que le robamos dinero, decía la voz de Enrique, seguida de la risa de Francisco, y se creyó el cuento de que un ladrón entró a la casa. ¡Qué torpe! Luego, la voz de mi madre, ¿y qué tal cuando llamó al banco? Pobrecito, no sabe ni cuidar su dinero. Y mi padre, bueno, mientras siga ganando tanto, no le va a hacer falta. Resulta que la cámara que yo había instalado, había captado el audio de esa conversación que ellos habían tenido. El color desapareció de sus rostros. Mi madre soltó el reproductor como si quemara. Mi padre balbuceó algo ininteligible. Enrique intentó hablar, pero solo salió un sonido entrecortado. Francisco, el más descarado de los dos, se puso de pie y gritó, «Esto es una broma, ¿verdad? No puedes estar hablando en serio, Fernando, sigan mirando», repetí, sin moverme. Mi voz era hielo puro.
Con manos temblorosas, sacaron unos papeles, eran reportes del banco. Los recibos estaban marcados con resaltador, la televisión comprada por Enrique, los boletos de concierto de Francisco, la ropa y el collar de mi madre, el pago de una deuda a nombre de mi padre. Cada transacción era una prueba irrefutable. Mis abuelos y tíos, que hasta ese momento habían estado observando en silencio, empezaron a murmurar entre ellos, con expresiones de incredulidad: ¿qué significa esto, Jaime?, preguntó mi abuelo, don José, con el ceño fruncido. ¿De verdad le hicieron esto a tu propio hijo? Es un malentendido, balbuceó mi madre, con lágrimas en los ojos. Fernando, por favor, déjanos explicar, no he terminado, dije, cortándola. ¿Sigan? Hay una cosa más. Con dedos torpes, mi padre abrió el sobre negro. Sacó la carta, la leyó en voz baja, y su rostro se desfiguró. La dejó caer al suelo, como si le quemara las manos. Francisco la recogió y la leyó en voz alta, con la voz quebrada: por la presente, se notifica a Jaime López, Pilar Gómez, Enrique López y Francisco López, que han sido denunciados penalmente por los delitos de hurto calificado, abuso de confianza y fraude informático. Se les concede un plazo de 2 días a partir de la fecha para devolver la totalidad del dinero sustraído, ascendente a 130.000 pesos, o enfrentarán un juicio penal. Firmado, licenciado Luis Ramírez, abogado, con el sello del fiscal asignado al caso. La sala estalló en caos. Mi madre empezó a sollozar, diciendo que todo era un error. Mi padre intentó culpar a mis hermanos, diciendo que él no sabía nada. Enrique y Francisco se gritaban entre ellos, echándose la culpa mutuamente. Mis abuelos y tíos los miraban con una mezcla de shock y desprecio. ¡Ladrones!, gritó mi tía Laura, poniéndose de pie. ¿Cómo pudieron hacerle esto a Fernando? Es su familia, es una mentira. Chilló Enrique, pero su voz temblaba tanto que nadie le creyó. Me levanté de mi silla, tomé mi copa de vino y la levanté ligeramente, como si brindara. Todos se quedaron en silencio, mirándome. Entonces hablé, con una calma que no sabía que tenía: no les traje estos regalos por rencor. Se los traje por justicia. Porque ustedes no solo me robaron dinero, me robaron confianza, familia y respeto. Lo que viene ahora, se lo ganaron. Tomé mi abrigo, caminé hacia la puerta, antes de salir, dije sin mirar atrás: felices fiestas. Tienen 2 días, o el próximo regalo se los entregará la policía. Cerré la puerta tras de mí y caminé hacia mi carro. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero me sentí más ligero que nunca. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. El día siguiente fue una tormenta de llamadas y mensajes. Mi madre fue la primera en contactarme, llorando por teléfono, diciendo que lo sentía, que todo había sido un error, que no querían hacerme daño. Mi padre me mandó mensajes de texto, pidiéndome que no los demandara, que éramos familia. Enrique intentó hacerse el duro, diciendo que no tenía pruebas suficientes y que me iba a arrepentir. Francisco, el más desesperado, me llamó 5 veces, suplicando que lo ayudara, que no tenían el dinero porque ya se lo habían gastado. Escuché cada mensaje, cada súplica, pero no respondí. Sus palabras no significaban nada. Habían tenido meses para decir la verdad, para devolver el dinero, para tratarme como familia. En cambio, se rieron de mí, me llamaron tonto y se gastaron lo que tanto me había costado ganar. No había vuelta atrás. El plazo de 2 días llegó. Fui a la casa de mis padres, acompañado por 2 policías y Luis, mi abogado. Cuando llegué, la escena fue patética. Mi madre estaba llorando en el sofá, con un pañuelo en la mano. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza agachada. Enrique y Francisco estaban de pie, discutiendo entre ellos, pero se callaron en cuanto me vieron entrar con la policía. ¿Tienen el dinero?, pregunté, sin un ápice de emoción en mi voz. Mi madre sollozó más fuerte. Fernando, por favor, no tenemos tanto dinero. Ya nos lo gastamos. Pero podemos pagarte poco a poco, te lo juro. ¿Gastaron 130.000 pesos en menos de 2 meses? Dije, alzando una ceja. ¿En qué? ¿En televisiones, zapatos, collares? ¿O en deudas que nunca me contaron? Mi padre levantó la mirada, con los ojos rojos. Hijo,
cometimos un error. Pero no puedes hacer esto. Somos tu familia, ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron robarme, respondí. Luego me giré hacia los policías. Hagan lo que tengan que hacer. Los agentes avanzaron, sacando las esposas, esta vez, las de verdad. Mi madre gritó, mi padre intentó protestar, y mis hermanos se pusieron a gritar que era injusto. Pero no había nada que pudieran hacer. Las pruebas eran abrumadoras, y Luis se había asegurado de que todo estuviera en orden con el fiscal. Los 4 fueron esposados y llevados a la patrulla, mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. Mi madre seguía llorando, rogándome que la perdonara, pero no dije nada. Solo los vi subir al carro de policía y desaparecer por la calle. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Con la ayuda de Luis, el caso avanzó rápidamente. Mis padres y hermanos fueron procesados por hurto calificado, abuso de confianza y fraude informático. No tenían el dinero para pagar una fianza alta, así que quedaron detenidos a la espera de su juicio. Yo no sentía alegría, pero tampoco tristeza. Sentía justicia. Para recuperar algo del dinero perdido, vendí las cosas de mis padres y mis hermanos, pero no recuperé ni siquiera la mitad del dinero que me robaron. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentado en mi nuevo departamento, con una taza de café en la mano. No sé qué pasará con mi familia después del juicio. Tal vez paguen su deuda y salgan en unos años. Tal vez no. Pero eso ya no es mi problema. Ellos rompieron los lazos que nos unían. Yo solo cerré la puerta. Y si alguien me pregunta si valió la pena, solo diré una cosa, la justicia siempre vale la pena. Suscríbete para más historias diarias.